Señor, te damos gracias en esta hora y pedimos tu bendición, tu presencia entre nosotros y rogamos, Señor, que nos guíes a través del estudio de tu palabra y que nos des sabiduría para poder entenderla en este capítulo 23 de Lucas, con Jesús siendo sepultado. Así que pedimos, Señor, tu gracia, tu entendimiento para que podamos estar en paz y hacer lo correcto con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos el Evangelio de Lucas capítulo 23 con el título Jesús es sepultado, ¿no? Versículos del 50 hasta el final, que es el versículo 56. Y vamos a hablar acerca de la lealtad. Este es un tema interesante en torno a la sepultura de Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes realmente fueron leales en un episodio crucial de la vida del maestro, ¿no? Y vamos a encontrar a dos grupos de personajes. Bueno, el primer grupo solo es una persona, que es José. Este José es José de Arimatea, es otro personaje, no el papá de Jesús, obviamente. Y otro grupo es las mujeres, ¿no? Que habíamos estudiado justo en el tema anterior con relación a ellas, con el tema de las mujeres. Ahora, hay detalles interesantes en este capítulo, porque hasta aquí pareciese, ¿no?, que el evangelio del reino, la promulgación del reino de Dios ha decepcionado, ¿no? Los que creían que Jesucristo iba a ser instaurado como rey, pareciese que todo cayó por la borda y se deshizo. El maestro murió, ya no hay más que hacer, pero todavía la historia recién ha dado el primer pincelazo de la escritura en un largo papiro de vida por 2000 años más. Lo que va a suceder es que va a brotar de la tumba, ¿verdad? Una nueva vida para dar vida a todo aquel que en él cree. La cruz, entonces, no es una señal lúgubre de derrota. Más bien se va a convertir junto, ¿recuerdas? Con el velo rasgado de arriba abajo, ¿no? Entre otras de las huellas gloriosas del Calvario. Nosotros tenemos que entender que este episodio es feo, terrible, porque es muerte. Sin embargo, esta muerte no va a quedar en la tumba. Si la muerte de Jesús fue entre los malhechores y descrito como alguien malo, su sepultura va a ser considerada entre los ricos. Amén, amén, ¿no? Y fue honrado y fue embalsamado como un verdadero rey, que es lo que Jesucristo es. Y Jesús vivió, Jesús vivió con sencillez, compromiso, generosidad hasta la tumba, y tuvo que ser presentado delante de él una tumba prestada. Es increíble porque Jesucristo empezó su ministerio de la nada, podríamos decir, ¿no? O sea, Jesús empieza su ministerio totalmente de la nada. ¿Y cómo es que va a suceder ahora? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Lo que va a suceder ahora es que Jesucristo va a ser sepultado y va a vencer a la muerte. Eso es lo que va a pasar. Va a vencer a la muerte. Nosotros tenemos que entender un poquito el contexto, que es importantísimo para poder entender siempre todos los episodios que leemos. No podemos leer nada porque sí. Así que tenemos que hacer un breve repaso, pero para entrar en el tema de fondo, que es la sepultura de Jesucristo. Muy bien, vamos pues al repaso y simplemente vamos a darle estas líneas que hablan de Lucas 23 y a la segunda parte, versículo 13 en adelante, cuando Jesús finalmente es sentenciado a muerte contra la misma voluntad de Pilato, ¿no? Pilato lo envía a Herodes, esto se vuelve un circo y Pilato dice: no es culpable, es inocente, no encuentro nada contra él. Y 3 veces declara la inocencia de Jesús. Sin embargo, por la presión que hacían los judíos, dice: bueno, hagan con él como ustedes quieren, mátenlo, pues ya no es mi problema, ¿no? Ya conocemos que en otro evangelio él se lava las manos. No es mi culpa, y a ustedes quieren hacer esto, ustedes aténganse a las consecuencias. Y entonces es como Jesús es llevado desde lo que sería la ciudad de Jerusalén hacia afuera de la ciudad de Jerusalén a un monte que tenía forma de calavera, ¿no? El monte de la calavera, y allí Jesucristo es crucificado junto a 2 malhechores. Y es allí donde Jesucristo muere finalmente y vemos un testimonio alrededor de la cruz, ¿no? La naturaleza proclama y el velo habla. Ustedes recuerdan en el versículo 44 y 45 que dice: cuando era como la hora sexta, es decir, mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra, ¿no? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció
y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces viene la muerte de Jesús en el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que encontramos acá un contexto interesante. Jesucristo no le sorprendió la muerte. Jesucristo entregó su espíritu al Padre porque dijo: es el momento. Es decir, si Jesucristo había sido crucificado, engañado para que pueda ser llevado a este lugar para que muera, en realidad Jesucristo es quien entregó su vida en rescate por muchos. Es decir, esta muerte vicaria es un efecto del amor de Dios para contigo. Él entregó su vida por ti. Sustituto, acuérdate de esa palabra, Él es el sustituto, Él es quien se pone en tu lugar. Tú y yo deberíamos estar pues en esta cruz. Sin embargo, es el Señor quien se puso en nuestro lugar y cargó el pecado de nosotros sobre su cuerpo, sobre sí mismo. Entonces encontramos a un centurión. Dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo, ratificando evidentemente la posición de Pilatos, que había dicho 3 veces que era justo, y él dijo: sí, evidentemente era justo, gloria a Dios. Y es pues Lucas quien habla mucho acerca del hecho de romanos que son crédulos, que habían puesto su fe en Jesús. Luego encontramos las multitudes, y toda la multitud que en algún momento muchos de ellos habían dicho: crucifícanlo, mátenlo, ¿no? De los que estaban presentes en ese espectáculo, como lo menciona acá, espectáculo, viendo lo que había acontecido, se regresaron y se comenzaron a golpear el pecho. Déjenme ustedes, por favor, quedarme con la idea, ¿no? La idea de que realmente era una angustia que ellos sintieron y decían: ¿qué hemos hecho? ¿No? Lo mataron, ¿cómo puede ser posible? Y muchos de estos que están golpeándose el pecho son quienes luego van a regresar a la siguiente fiesta. Pues son 3 fiestas importantes, en realidad son 7, pero las 3 más importantes, que todos los judíos iban y venían, y habían en de la Pascua, que es la más importante, y luego 40 días después había otra fiesta que era la de Pentecostés. Así que ellos regresaron a sus lugares, y luego después de 40 días van a regresar y se van a encontrar con otro personaje que es Pedro. Ya lo estudiaremos en el libro de los Hechos cuando lleguemos allí, y se manda un discurso atropellador, ¿no? Atropellador, ¿no? En la que ellos escuchan a Pedro decirle: ustedes crucificaron al Cristo, ustedes fueron quienes enviaron al autor de la vida y lo mataron en una cruz. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dicen ellos. O sea, realmente ese golpe de pecho había sido sincero, habían encontrado que eran culpables, y Pedro les dijo: arrepiéntanse para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Y encontramos un siguiente grupo que es el inicio del siguiente estudio que tendremos hoy día, ¿no? 1 es los conocidos y 2 las mujeres como testigos. El versículo 49 dice: pero todos sus conocidos. Encontramos que los más conocidos de los discípulos apóstoles solamente era Juan. Los demás habían huido. Judas había traicionado. Así que de entre los conocidos tenemos a Juan. ¿Quiénes más? Tenemos tal vez a Nicodemo. Tenemos a José de Arimatea. Se menciona un grupo de hombres del Sanedrín que habían creído en Jesús. Así que muchos conocidos de Jesús estaban alrededor de él. Se habla de otro grupo de mujeres, las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Era el grupo cercano de Jesús, Marta, María, ¿no? Que estaban cerca de Jesús, pero también de otras mujeres que estaban alrededor del maestro, siempre ayudando, ¿no? Sirviendo con los dones que tenían, y también si tenían posesiones económicas, ellas cubrían necesidades del maestro. Qué interesante que lo diga de parte de las mujeres, ¿no? Es Lucas quien resalta mucho la actividad de las damas dentro del ministerio de Jesucristo. Es que las mujeres que están involucradas en el ministerio honestamente, realmente se entregan de lleno al servicio, y lo hacen con una pasión tremenda, ¿no? Y cuando los hombres lo hacen, gloria a Dios, porque podemos tomar liderazgo en la iglesia, pero las mujeres cuando desarrollan el ministerio es una cosa increíble, cuando tú las ves sirviendo a Dios de todo corazón. Aquí encontramos que estas mujeres estaban alrededor de Jesús, sirviendo con sus bienes para que Jesús no le falte comida ni alimento, y también viendo ahora desde lejos lo que sucedía, siendo testigos oculares, reales, vivenciales de la muerte de su maestro, querido maestro. Y termino el texto, dice: las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, ¿no? Este fue pues el resumen que habíamos desarrollado para el día de hoy. Ahora, ¿qué cosa ocurrió aquí alrededor de la cruz?
habíamos visto que ocurrió algo sobrenatural, algo espiritual, ¿verdad? Algo espiritual que también sucedió aquí. Y también va a ocurrir algo que sería considerado como social y finalmente algo que sería considerado como personal. Es decir, la naturaleza, el mismo templo sucedió algo, el centurión y la gente dieron testimonio y los conocidos y las mujeres estuvieron presentes. ¿Qué sucedió? El sol se oscureció, el velo se rasgó, reconocieron la inocencia de Jesús y tenemos a las mujeres como testigos presenciales, oculares de lo que había acontecido. Y es así como nosotros vamos a llegar al estudio del día de hoy, con el tema Jesús es sepultado. Jesús pues es sepultado, llevado a la cruz, y vamos a encontrar que Jesús honestamente, o sea, realmente, ¿no? Honestamente no, realmente lo entrega absolutamente todo. Jesús lo entrega todo, y eso no, o sea, Jesús sube el nivel de servicio y lo entrega todo. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú vienes a Dios, Dios, ¿qué cosa quiere de ti? ¿Cuánto quiere Dios de ti? Respóndeme esa pregunta, por favor, aquí en el chat. ¿Cuánto Dios quiere de ti? Ve pensando en tu respuesta, porque yo quisiera que me lo pongas acá en el chat para poder verificar si estamos conectados hoy día, ¿no? Vino Dios y lo entregó todo, se despojó de todo y lo entregó todo. La pregunta para ti es: ¿cuánto te pide a ti Dios y cuánto estás dispuesto a entregar? También esa es otra pregunta, ¿no? Ahora, según Filipenses capítulo 2, vamos a encontrar que dice que haya pues en nosotros o vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue su sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Judith Hostos dice todo, ¿no? Teren también dice todo, Chelita dice todo. Dios nos ha pedido todo, exactamente, todo, ¿eh? Todo es todo, o sea, tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu fortaleza, tu salud, todo lo que tú eres, ahora debería ser una ofrenda al Señor, una ofrenda a Dios, ¿verdad? Para que Dios lo reciba. Aquí tenemos los comentarios de todos, ¿no? Todos dicen todos. Muy bien, qué lindo que podamos decir nosotros absolutamente todo, porque es justamente lo que estamos buscando, que nuestro corazón entienda. Dios lo quiere todo absolutamente y nosotros deberíamos estar dispuestos a entregarlo también todo. Nada deberíamos guardarlo para nosotros, sino que absolutamente todo le debería corresponder al Señor. Qué lindo, porque de eso hablamos. Ahora, regresemos Juliano dice, para Dios todo. Amén, muy bien. Regresemos a Filipenses. Y encontramos en Filipenses, pues, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mira las palabras que utiliza, se despoja a sí mismo. Y luego la siguiente frase, versículo 7, tomando forma de esclavo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Una muerte horrible. Los detalles de este evangelio, de este libro de Filipenses escrito por Pablo, son tremendos. Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre, ¿no? Entonces, en ese cuerpo, él estaba sirviéndose a sí mismo y al Padre y al Espíritu Santo en el cuerpo terrenal de Jesús. Imagínate, Dios, quien crea al hombre, se mete en su creación. Eso es lo que sucede. Se despoja de sus atributos divinos, pero no de ser Dios, ¿no? O sea, hacer esto, hacer aquello. Se despoja de todos sus poderes divinos. Toma forma de esclavo, porque ni siquiera se hizo un hombre poderoso en la tierra, sino que lo dejó todo. Incluso él caminaba y decía que venían a preguntarle dónde duermes. Y dice, ¿ustedes ven los animales? Tienen cobijas, tienen cuevas, tienen dónde ir a dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Él tenía una vida totalmente dedicada al servicio, entregada totalmente a él. Y hoy día vimos cómo el Señor Jesús fue capaz de llegar hasta la muerte y entregar ese cuerpo en sacrificio para ocupar nuestro lugar de castigo. Sí, eso es, ¿no? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y encontramos que esa muerte fue la muerte trágica, horrible y espantosa de la cruz. Así que la misión de Jesucristo fue caracterizada por una entrega total, radical, y menos de eso el Señor no nos está pidiendo.
Dios no nos pide menos que eso. Tan importante fue el evento de la sepultura que entre las verdades fundamentales, las doctrinas que Pablo escribe, después evidentemente, la sepultura de Jesús fue una prueba irrefutable, ¿no?, de la muerte del Señor Jesús. ¿Dónde lo encontramos eso? Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Verso 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y va a hablar de 3 cosas fundamentales. Primero, que Cristo murió. 2, que Cristo fue sepultado. Y 3, que fue resucitado, que resucitó de entre los muertos. Así que si tienes tu Biblia ahí, márcalo, ¿no? Márcalo. Lo bueno de esto es que después lo puedes volver a ver, lo puedes repasar. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es necesario que alguien ocupe tu lugar de castigo, y si no hay quien ocupe tu lugar de castigo, tú deberías ir y morir por tus pecados, derramar tu sangre y pagar con eso el costo que debes, porque dice que la vida está en la sangre. Así que la única forma de limpiar tus pecados en tu vida es con sangre. Pero querido amigo y hermano que me escuchas, cibernauta, radio escucha o teleescucha, ¿no?, o celular escucha, que estás al otro lado de la pantalla. Tú naciste con el estigma del pecado, pero apenas tuviste conciencia, dijiste, no quiero, yo quiero hacer mi voluntad, y entonces nace la rebelión en el corazón del hombre, y comenzamos a tomar tendencias para pecar, y nos especializamos en nuestros pecados. Eso es lo que sucede con el hombre. Estamos llevados siempre al mal. Así que si tú murieses por tus propios pecados, no podrías pagarlo. No habría forma, porque tu sangre ya está contaminada. Era necesario que haya un sustituto. Así que la ley, las Escrituras, como lo dice aquí justamente antes del versículo 4, las Escrituras hablan acerca de un animal sustituto, un cordero que debería ocupar tu lugar de castigo. ¿Has escuchado esa frase muchas veces? Ahí el cordero de Dios que... Muy bien, sí la sabes, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Excelente, sí la sabes, sí la conoces, tú lo has recitado cientos de veces. Ahí el Cordero de Dios que quita. Es decir, un cordero debía quitar tu pecado, porque no había otro hombre quien lo pudiera hacer. Lamentablemente un cordero no tiene una sangre que pudiera cubrir tu pecado para siempre, ¿no? Se llama expiación de pecados. Así que otro hombre debería hacerlo. ¿Y quién es? Jesús. Acá lo leo de nuevo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso es que Jesús tuvo que morir de manera holocaustica, visible, para que todos pudieran verlo y cubrir así el pecado del que cree, solo del que cree. Está dispuesto para todos, no es limitado, está abierto para toda la humanidad, pero va a estar aplicado solo al que cree. ¿Tú crees que Jesucristo es tu sustituto? ¿Acaso crees que Jesucristo ocupó tu lugar de castigo eterno por los pecados que has cometido? ¿Crees que Jesucristo llevó sobre su cuerpo la carga de la ira de Dios por tus pecados? Pues si es así, estás adquiriendo fe en la salvación, porque esa fe, en eso es lo que debes tener. Y el verso 4 continúa diciendo en Corintios, y que fue sepultado. Mira, si no fuera importante, ahí está. Si no fuera importante, Pablo no lo hubiera escrito, se hubiera pasado, Cristo murió y resucitó. Pero no, él evidencia que hay una sepultura. Evidentemente, en la época en que Jesucristo resucitó, el Sanedrín, los líderes religiosos levantaron pues una celada, hicieron una trampa y dijeron, no, Jesucristo, se equivocaron de tumba, ¿no? Ese no era Jesús el que resucitó, ¿no? A las mujeres se equivocaron y embalsamaron a otra persona y se llevaron, los discípulos fueron, atacaron a la guardia romana y se llevaron el cuerpo y dijeron que fue que resucitó. Pero acá habla de una sepultura, literal. Jesús murió y fue enterrado. Y luego Pablo dice que resucita al tercer día, y otra vez conforme a las Escrituras. Así que encontramos que las palabras de Pablo evidencian simplemente que Jesucristo sí murió, y luego, ¿no?, el libro de Hechos incluso dice que más de 500 personas lo vieron a la vez. Jesucristo pudo estar con 500 personas después de muerto. Tal fue la evidencia de la resurrección después de haberlo muerto y sepultado, que no hubo quien refutara. No hubo historiador, no hubo persona en la tierra que refutara a Jesucristo vivo después de haber sido asesinado y sepultado. Increíble. O sea, hay una evidencia tal que ha marcado la historia antes y después de Cristo.
La mayoría de historiadores y que utilizan pues los tiempos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ya hablan, lo quieren cambiar porque quieren sacar a Cristo del cuadro y dicen la era anterior, la era positiva, la era de ahora. Pero ¿sabes qué? La humanidad entera ha hablado siempre antes de Cristo y después de Cristo, hasta hace poco. ¿Por qué? Porque ha marcado la vida de la humanidad. Ahora, vamos a entrar nosotros en el siguiente versículo, ¿verdad? El siguiente versículo es el versículo interesante porque nos habla, es el versículo 50. Lucas introduce pues aquí un personaje como discípulo incógnito. Es un discípulo que no había sido figurado antes. De repente apareció. ¿De dónde salió este personaje? ¿No? Un discípulo de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo tuvo muchos discípulos. Muchos lo seguían, tenían 5.000 personas a su alrededor, había mucha gente que lo seguía como discípulos. Y un día Jesús llama a sus discípulos, ora por ellos y escoge dentro de sus discípulos a 12, ¿no? Y los llamó enviados, los llamó apóstoles, los iba a capacitar. Pero alrededor de los 12 habían más discípulos. Entendemos que los discípulos no solo eran 12, ¿no? Y incluso luego eran 70, incluso después tú encuentras a 120. Y pues es más, cuando hubo el aposento alto en Hechos 2, habían 120 discípulos, pero apóstoles solo 12. Así que, ¿quiénes eran esos discípulos? Era una gama variadísima, porque Jesús podía llegar al corazón de gente de alto nivel, pues de rango político, religioso, y podía llegar a la gente más humilde, ¿no? La gente más simple, que simplemente pues tenía para vivir. Trabajaba y con eso vivía, nada más. Trabajaba para el día. Jesús tenía un espectro enorme con relación a llegar a las masas y a llegar a las personas en individual, específicos. Y aquí encontramos este personaje que aparece en el escenario, ¿no? Un hombre interesante. Obvio, que después de esta hazaña que él va a hacer, deja de ser incógnito, ¿no? Y creemos que va a quedar expuesto totalmente y seguramente echado por el Sanedrín o por el grupo religioso. Es un seguidor de Jesús, sáquenlo este compadre, ¿no? Vamos al versículo 50. Acá nos dice claramente quién era él. Veamos los aspectos de este personaje, ¿no? Dice acá que había un varón llamado José y que él era ¿de dónde? De Arimatea. Él era de Arimatea. Otro dice que era de la ciudad de Judea. Otro detalle dice que el cual era miembro del concilio. Y por último era un varón y lo califica como dos cosas. Era bueno y era justo. Así que aquí encontramos a este personaje. Primero, José, de un lugar llamado Arimatea, que era la región de donde era el primer rey de Israel, Saúl, o era el último profeta. El último profeta de Israel, Samuel, ¿no? Que era juez, el último juez y profeta, perdón. Samuel, de esa zona era José de Arimatea, una ciudad que estaba dentro de los linderos de Judá. Ahora, dice aquí que él era miembro del concilio, un detallazo, ¿no? Es decir, él era miembro de la junta directiva, ¿no? Él era miembro del concilio y él era parte de los que votaban a favor y en contra de las decisiones que se podían tomar allí. Dos temas interesantes. El tercero tiene que ver con su corazón. Dice que él era bueno, pero a la vez también era justo. Mira, así nada más tú no calificas a una persona como buena y justa. Realmente este personaje debe haber sido sobresaliente dentro de todos los del concilio. Porque ya tú encuentras, ¿verdad?, al resto que hablan en contra de Jesús, que hacen argucias incluso para que Jesús muera, que no eran ni muy buenos ni muy justos. Y eran parte del liderazgo religioso, ¿no?, que nos asombró mucho. Pero este hombre sí era bueno. Imagínate que la Biblia diga que era bueno. Y que era alguien que tomaba justicias correctas. En el libro de Mateo, capítulo 27, 57, nos da otro detalle, ¿ok? Y nos dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Es decir, otro detalle, aparte de que era del concilio, aparte de que era bueno, aparte de que era justo, es que él también era un hombre rico, o sea, tenía una posición de alto nivel y era alguien de mucho dinero. Otro detalle que tienes que saber, que nos dice el Evangelio de Juan, es que era discípulo de Jesús. Ahí está, te lo estoy poniendo en la descripción de abajo. Era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos.
Ah, ¿tenía miedo de los judíos? Sí. El mismo Evangelio de Juan nos dice otro detalle de José de Arimatea. Dice que con todos estos, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Es decir, José de Arimatea no era el único que había creído en Jesús. Habían muchos alrededor de José de Arimatea que creían. Pero dice que a causa de los fariseos no confesaban su fe en Jesucristo. Estos eran personas que hubieran podido mover a las masas a favor de poder seguir a Jesucristo. Pero se quedaron callados, no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Evidentemente, si eran expulsados de la sinagoga y eran gobernantes y eran parte del Sanedrín, ellos no podrían gobernar más. Iban a quedar expuestos fuera de la ciudad, fuera de su ambiente de trabajo y perderían muchos beneficios. Es decir, esta era la condición de estos hombres, y entre ellos José de Arimatea, que es el único entre todos ellos, al parecer, vamos a ver un segundo también, que toma una decisión de salir del cuadro, de salir de las tinieblas, de estar escondidito para no perder privilegios, y decide salir delante de todos. Seguramente muchos creen que él se va a convertir pues en alguno de los auspiciadores de la iglesia cristiana del primer siglo en Jerusalén. Es José de Arimatea quien de repente va a subvencionar los gastos de los apóstoles. Va a subvencionar la comida, la vivienda, los pasajes, lo que necesite para predicar, los rollos que necesitan comprar, lo último en tecnología, ¿no?, que había en esa época, ¿no?, para poder escribir y poder llevar todo el evangelio a todas partes, ¿no? Porque en ese tiempo se predicaba con los rollos del Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Así que José de Arimatea era alguien que probablemente con la riqueza que tenía y todavía con la poder y influencia que él manejaba podía hacer estas cosas. Así que encontramos aquí a este personaje, un personaje que sale detrás de las bambalinas, ¿no?, y ¡fua!, sale al escenario y dicen: yo soy José de Arimatea y yo voy a tomar decisiones ahora aquí delante de todos ustedes. Ese fue el versículo 50. Ahora, en el versículo 51 él hace algo. Dice versículos 51 y 52. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, verso 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, más detalles, ¿no? También esperaba el reino de Dios. Primer detalle. ¿Esperaba el reino de Dios? Sí. ¿Qué significa eso? Muchas personas de la época de Jesús esperaban que el reino de Dios viniera a la tierra. ¿Y qué significa eso para nosotros? Es muy importante, es muy interesante que podamos encontrar el hecho de que la nación de Israel viene bajo promesas de Dios, que vendría un Mesías que se levantaría, ¿no?, se levantaría y dirigiría toda la nación para que sean ellos quienes tomen posesión sobre todo el planeta Tierra. Y Dios gobernaría a través de este hombre que se levantaría, ¿verdad?, y gobernaría un reino que sería el reino de reinos, como lo tenía Roma en ese momento, ¿no?, pero sin Dios. Roma tenía un reino sobre los reinos. O sea, el emperador tenía sus reyesillos, sus reyes lacayos, que le hacían caso, tenían que obedecerle a rajatabla porque tenían que estar sometidos al emperador. En este caso, la promesa no es diferente, porque Dios es quien gobernaría el universo a través de ¿quién? A través de un hombre quien tomaría a la nación de Israel para que por medio de la nación de Israel gobernaran el planeta. De ese reino estamos hablando. Ahora, esa promesa vendría con bendiciones. Tienes el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, y cómo sería lleno de paz, cómo sería un gobierno justo, cómo sería un gobierno equitativo, bondadoso, no habría más hambre, no habría muerte. O sea, sería un reino celestial en la tierra. ¿Tú puedes imaginarte el libro de Génesis? Por favor, piénsalo. No lo vamos a leer ahora porque es extenso, pero sí lo has leído, yo sé que lo has escuchado. Ve al Antiguo Testamento, busca el primer libro de la Biblia, encuentra Génesis y chequea. Y vas a ver cómo era Dios con Adán. ¿Tienes la idea? Dios con Adán gobernando el huerto. ¿Y qué esperaba Dios? Dios le dijo: toma tu mujer y lléname la tierra, ¿no? Y sojuzgatla. Es decir, toma dominio sobre la tierra. ¿Y quién gobernaba a Adán? Dios.
ese plan del reino es el mismo plan del reino, solo que el hombre cometió el error de ¿qué? De desobedecer a Dios, de ser rebelde a la voluntad de Dios, y se extravía del camino del reino de Dios y toma su propio camino. Amado hermano, Dios quiere regresar a su plan del reino, y ese plan viene a través de la nación de Israel y se cumple literalmente en una persona como el Mesías inicial. Ese Mesías es Jesús, quien se levantará como rey sobre la nación de Israel y gobernará el planeta. Pero ahora dice Pablo que hay un misterio que se ha revelado. Pablo habla de 7 misterios revelados, y uno de los misterios revelados es que Dios ha hecho un nuevo ser, que de ambos pueblos, los judíos y los no judíos, que somos la mayoría de nosotros no judíos, Dios ha llamado a que le sigan a través de Jesucristo, un grupo de acá y un grupo de acá, y los ha llamado eclesía o comunidad, los ha llamado iglesia. Así que la iglesia está conformada por judíos y no judíos que juntos formamos la eclesía o la iglesia de Jesucristo. Así que tú y yo somos llamados a participar de las promesas que Dios le hizo a Israel en ese sentido espiritual, que también vamos a gobernar con Dios este planeta. Tú creerás que estoy loco. Romanos capítulo 1, verso 16 dice que el evangelio es locura para aquel que no quiere creer, pero es poder de Dios para el que cree. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios va a restaurar su reino. Y yo creo que Dios nos ha puesto a nosotros para entender estos principios del reino y que podamos mandar este mensaje a otras personas y que vengan a Cristo Jesús para ser salvos y participen de ese reino. Mira qué glorioso. Es decir, no solamente soy salvo de la muerte eterna, sino que además Dios me bendice para participar de su reino. La misericordia de Dios va a impedirle que me castigue porque me he arrepentido en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la misericordia. Pero la gracia de Dios, ¿qué es? La gracia de Dios es que a pesar de que yo merezco castigo y no lo recibo, Dios todavía me premia para participar con Él. ¿Quiénes de acá creen estas cosas? ¿Tú crees que puedes participar del reino de Dios? ¿Tú crees que puedes participar del reino de Dios para que Dios te bendiga? Pues creas o no creas, si has venido a Cristo va a pasar, va a suceder. Ahora, nosotros tenemos el cuadro completo porque tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, las promesas a Israel y las promesas cumplidas a Israel en el Mesías y expandidas hacia los gentiles a través de la iglesia en Jesucristo, que es el cuerpo de Jesucristo, quien es la cabeza. Amén. Y nosotros somos quienes vamos a pertenecer a este reino glorioso, judíos y no judíos a través de Jesucristo. Maravilloso. Si esto es así, entonces nosotros estamos esperando que Cristo venga a reinar, porque Cristo ascendió a los cielos, pero prometió que un día regresaría. ¿Verdad? Él regresaría ¿a qué? ¿A qué va a regresar? Él va a regresar entre las nubes del cielo por segunda vez a instaurar un reino. ¿Qué reino? El reino espiritual y ahora físico que ha prometido. Este reino que estaban esperando los judíos, este reino que estaban esperando los judíos se va a cumplir literalmente en Jesús. Cuando Él descienda, entre a Jerusalén, se siente en el trono, amén, y todas las naciones vayamos a Él bajo el ungido y recibamos dirección de parte de Él para servirle en todo el planeta. Con cuerpos maravillosos, glorificados, que vamos a poder participar en este planeta Tierra. ¡Wow! Esto es una locura. Pero esta es la promesa que Dios tiene para nosotros. Ahora, quitemos por un momento nada más el Nuevo Testamento, porque históricamente estamos leyendo pues Lucas, ¿no? Estamos leyendo Lucas y estamos comprendiendo en Lucas que todavía no pasa las promesas que acabamos de decir. Todavía todo está puesto de tal manera que tenemos que ir entendiéndolo poco a poco. Este hombre, Arimatea, no había todavía experimentado definitivamente las promesas que nosotros ya entendemos, o por lo menos están en el Nuevo Testamento. Como aún no lo había entendido, para él todavía era claro que tendría que venir ese Mesías. Jesús calificaba, pero lo mataron. Él no entendía todo. Entonces él decía, este es un preludio, esto es algo de lo que sí va a venir y yo quiero parte de ese reino. Aquí está clarísimo lo que él está afirmando, ¿no? También esperaba el reino de Dios.
Otra cosa que no había permitido Arimatea era otro detalle interesante, ¿no? Que lo podemos verificar bien cuando él comenta y está diciendo que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos del resto del Sanedrín, porque él pertenecía al Sanedrín. Así que yo creo que cuando llamaron a votar, ¿no? Excluyeron a Arimatea y a otros personajes que ellos habían creído en Jesús. No, que ellos no creen en Jesús, no lo llamen porque van a hacer un estorbo para la votación. Así que se levantaron muy temprano y despertaron a todos los que estaban en la coalición y dijeron, vamos a votar para que matemos a Jesús. Y José, falta José Arimatea, no lo llames, ni lo despiertes. Cuando se despierte, Jesús ya está en la cruz. Y José se despertó, fue de lejos y juntos con los que habían seguido a Jesús miraron el espectáculo terrible de la muerte del maestro. Fue donde Pilatos y le dijo, Pilato, déjame entrar, quiero pedirte que me des el cuerpo del maestro. Yo no había consentido que lo maten. Pilato dijo, wow, acá tengo una forma de burlarme de estos, ¿no? Tengo una forma de burlarme de estos personajes. ¿Por qué? Porque él odiaba a la nación judía, pues. Él le fastidiaba y peor, lo habían obligado a hacer esto. Entonces era una forma de burlarse. ¿Por qué era una forma de burlarse? Porque todos los que morían en una cruz normalmente terminaban en una fosa común. Estaba como prohibido por órdenes romanas que fueran sepultados para que sea parte pues de la humillación pública, ¿no? Imagínate. Entonces que alguien pida el cuerpo para ser enterrado y enterrado de un hombre como José de Arimatea, que era un hombre prominente, rico, no iba a ser cualquier sepultura. Iba a ser una sepultura especial. Así que Pilato, a propósito, había puesto un título, ¿no? Rey de los judíos, en varios idiomas. Y ahora va a permitir que lo entierren en una tumba de alguien rico. Ah, pues como un hombre, como un rey. Ah, pues de repente Pilato levantó las manos, se tocó el mentón y dijo, esta es una buena idea. Ok. Entonces versículo 52 dice, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ¿no? Pidió el cuerpo de Jesús para que pudiera cumplir con su cometido. Ahora, en el versículo 53 continuamos con lo que sucede. Dice el versículo 53, y quitándolo, bajándolo, ¿no? Lo envolvió en una sábana. Déjame comentarte que la palabra quitándolo da la idea de que lo quitó o lo bajó de la cruz con sus propias manos. ¿Puedes captar la idea? Un hombre como José de Arimatea, con los sirvientes que tenía, con la gente que tenía alrededor, con el poder para poder pagarle a gente, hacer esto de una persona que muere como un malhechor, un hombre de prestigio, justo y bueno, que baja a un delincuente de una cruz, que debería morir en una fosa común y se lo va a llevar envuelto en lino. Es decir, esto iba a hablar muy mal de José de Arimatea. Iba a hablar pero muy mal de José de Arimatea. Evidentemente queremos creer que José de Arimatea participó pues en pero es difícil bajar a una persona de una cruz y simplemente un hombre solo, ¿no? Yo creo que él estaba acompañado, pero él no fue que dijo, bájenmelo de la cruz y me lo traen, sino que yo estoy seguro que él fue y dijo, ayúdenme a bajarlo, sí, tú toma de acá, tú toma de allá. Él participó de esto. Esa es la idea de esta palabra, quitándolo. Luego dice que lo envolvió en una sábana, y la palabra sábana es la misma palabra que se usa para la palabra lino, ¿sabías? Sí, es la misma palabra para lino, así que podríamos decir que era una sábana de lino, nosotros que ahora tenemos diferentes tipos de sábanas, ¿no? Lo cual era una tela muy fina y muy cara. ¿De dónde sale esto? Bueno, ahí te comparto en Lucas capítulo 16, versículo 19, cuando Jesús habla del rico y Lázaro, ¿recuerdas? Y cuando habla del rico, menciona justamente esta tela. Bueno, vamos a poner aparte toda esa historia que es fascinante, ¿no? Solamente para ver la tela. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura, y acá está la palabra, y lino fino, ¿no? Se vestía de lino fino y hacía banquetes con esplendidez y todo lo demás. Todos los días hacía banquetes y estaba muy bien vestido, como diríamos ahora, ¿no? Con un terno de $5,000. Todos los días cambiaba terno de $5,000, $5,000, $10,000. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Era muy rico. Ahora, este hombre va a sepultar a Jesús, no con cualquier telita que encuentra por allí. Él toma lino fino.
¿no? Y este lino fino tiene otros detalles, porque así también si asociamos el lino con la tarea sacerdotal por el sentido de justicia y también de santidad, podemos encontrar algo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, que nos dice: y a ella, que es la iglesia, se le ha concedido que se vista. Ojo, toma el detalle, Apocalipsis 19:8. A ella se le ha concedido que se vista, y mira lo que dice: de lino fino, limpio y resplandeciente. Lino fino. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que un día tú y yo, cuando vayamos a la presencia del Señor y Él venga por nosotros para llevarnos consigo, nos va a vestir de un lino fino y resplandeciente, porque son nuestras obras y acciones que hemos hecho aquí en la tierra. Mientras más brillante y más fino, entonces significa que es un premio visual para que todo el mundo sepa que nosotros hemos seguido a Jesucristo y hemos hecho lo correcto, hemos hecho la voluntad del Señor. Y eso no queda allí. En el versículo 14 del capítulo 19 también de Apocalipsis dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Mira, los ejércitos le seguían en caballos blancos cuando Cristo venga a reinar, ¿no? Así que José de Arimatea, creemos que tampoco estaba solo. Aquí, como yo les dije hace un momento, ¿no? Había muchos que habían creído en Jesús, pero solamente sale José de Arimatea. Pero el otro evangelio de Juan nos menciona más detalles de esta sepultura. Recordemos que estamos leyendo bajo la pluma de Lucas, ¿no? Solo Lucas, y traemos detalles de otros evangelios para aclarar algunas cosas. Tenemos otro personaje que está en el evangelio de Juan capítulo 3, que se llama Nicodemo, que había venido de noche a Jesús. El maestro le había dicho: creemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Recuerdas? Entonces Nicodemo era parte de este grupo de crédulos de Jesucristo. Así que tenemos uno, a José de Arimatea, y dos, a Nicodemo, que ya había envuelto el cuerpo en el lienzo, echando entre medio del vendaje una mezcla de mirra, ¿ok?, y áloes. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, en el evangelio de Juan capítulo 19, versículo 39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes, como 100 libras, ¿no? Así que lo que ellos hicieron fue tomar el cuerpo de Jesús y pues ponerlo encima, darle una vuelta y poner mirra, aloes, darle otra vuelta a la túnica, y de esta manera comenzaron a envolver el cuerpo entre lo que sería aloes y mirra, ¿no? 1, 2, 3, varias vueltas, hasta que finalmente ya queda como momificado, ¿ok? Y así lo van a llevar a la sepultura. Pero hay un detalle, el cuerpo aún no había sido ungido. Son las telas de lino que están siendo envueltas con mirra y áloes. El cuerpo aún no había sido puesto en preservación. El cuerpo vivo sí había sido ungido. ¿Recuerdas hace una semana anterior, de la fecha de la crucifixión, en Juan capítulo 12, fue ungido Jesús, ¿verdad?, con aceite en la casa de Lázaro. Y Judas decía: no, es tanto dinero que se ha perdido allí, lo hubiéramos vendido para los pobres, y que en realidad dice que no, que él era alguien que sacaba dinero, sacaba provecho de eso, ¿no? Y aquí encontramos que el cuerpo ya había sido ungido antes, pero ahora muerto no. Vivo había sido ungido y preparado, pero muerto necesitaba ser embalsamado, cuidado para este propósito. Así que encontramos que ellos no, solamente envuelven y lo preservan y ya lo llevan a la sepultura, ¿no? Aquí encontramos a este personaje, entonces, que realmente es peculiar, este personaje que realmente es valiente, ¿no? Yo considero que para que haga esto él públicamente ha tenido que ser realmente alguien sumamente valiente para que la gente, o sea, para recibir después todo el cargo, toda la fuerza de la revancha que tendría acerca del Sanedrín, incluso del mismo pueblo, que querían ver a Jesús muerto. Terrible, terrible. Pero él dijo: no, estoy dispuesto a entregarlo. ¿Cuántos dijeron ustedes ahí? Dijeron varios. Todo. Él estuvo dispuesto ahora a decir: no, yo voy a entregar todo, porque creo que esto es parte del reino de Dios. Voy a entregarlo todo. No me voy a mezquinar nada. Todo lo voy a entregar. Así que lino fino, y lo voy a llevar a su sepultura. No queda allí.
No queda allí, porque en el versículo 53, la parte 2, y bueno, 54 nos da detalles, dice que lo puso en el sepulcro, en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie, ¿no? No se había puesto a nadie. Otra vez encontramos muchos detalles aquí en el versículo 53. Normalmente los ajusticiados por crímenes y colgados en la cruz no tenían derecho a ser sepultados, pero aquí encontramos que sí, él va a hacer esto. Ahora, dice el otro evangelio que esto era suyo. Ahora, que dice también que estaba en una peña, cavado dentro de la peña, y luego con una gran piedra que lo taparía. Esto quiere decir que era como una si lo ponemos de manera figurada, ¿no? Si tienes una piedra grande, haces un hueco y tienes una esfera donde internamente tienes tú una cavidad. Es decir, no entra ni aire, ni frío, ni nada. Y luego vas a venir y lo vas a tapar con otra piedra y lo vas a sellar. Queda totalmente hermético. Esto no era barato, no era algo que todo el mundo podía hacer. Una persona adinerada como a José de Arimatea tendría el capital para poder cubrir todos esos gastos. Acá encontramos entonces a Arimatea, que realmente se despojó tal vez de lo que se conocería como su tumba preparada para cuando él muera. O sea, su propia tumba, diría, bueno, yo voy a ceder mi tumba para Jesús. Algo nuevo, nadie había usado eso. Cuando entró a Jerusalén también, ¿recuerdan? Un asnillo, un pollino que nadie había usado para que entrara a Jerusalén glorioso, ¿no? Para que todo el mundo lo viera. Y ahora él es sepultado en algo nuevo que nadie había usado para partir ahora a la presencia del Padre. Un cuerpo guardado en un sepulcro totalmente sellado, un sepulcro abierto en una peña. Nadie había sido puesto en ese lugar. Es decir, José de Arimatea en realidad lo entregó todo, ¿no? Porque ahora le tocaba hacer otra para él. Y quién sabe si él iba a vivir una semana más o un mes más. Iba a poder morir y no tener nada preparado para su muerte. Por algo preparó su muerte. Cuando algunas personas ya van creciendo en la vida, van creciendo en los años, ya percibe que la vida no le va a alcanzar y comienza a preparar pues su nicho, a arreglar su casa, a dejar sus herencias. Dice que es sabio dejar herencia en vida, ¿no? A los hijos, para que cuando mueras no se peleen por un metro cuadrado y se odien. Así que es sabio hacer eso, dejar tu casa en orden. Yo creo que Arimatea no era alguien joven, tampoco de repente muy viejo, era un anciano de Israel, así que era un hombre ya de peso, y pues él había preparado este lugar porque diría, ya en cualquier momento me toca partir. Imagínate, y ahora él está entregando eso, esa roca, no, esa peña, para que Jesucristo esté dentro de él, y él diga, yo me quedo sin nada, tengo que empezar de nuevo. Esto es realmente magnífico. Esto es realmente magnífico. Y luego dice el versículo 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Es el sábado que empieza el viernes en la noche. Así que hazte la idea que es viernes 5:50, ¿no? Y están preparando rápido porque van a ser las 6, ¿no? Antes que llegue las 6 ya están, listo, ya, pum, roca, brum, ya está la roca ahí lista. Bueno, ya acabamos. Son 5 para las 6. Nos vamos porque es día de reposo. Hasta el siguiente día, sábado 6 de la tarde, es día de reposo. Mientras tanto, como dicen en algunas series, ¿no? Mientras tanto, al otro lado del jardín, acontecía que habían las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Aquí encontramos pues nosotros ahora a las mujeres. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, dice aquí, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Así que ellas lo siguieron no para sepultarlo, sino para ver dónde lo ponen. Y el otro evangelio dice que donde fue crucificado había un huerto cerca. ¿Y qué tal, no? José de Arimatea tenía la peña ahí. Así que lo bajan y lo llevan inmediatamente a ese lugar. Pero las mujeres que habían venido de Galilea siguieron con el motivo de saber dónde era. Ah, ahí está, sí. Apunta a la dirección, ¿eh? Porque tenemos que regresar. Ahora ellas vivían cerca. Jerusalén en ese tiempo pues no era grande, ¿no? Como acá en Barranco. El que es barranquino se conoce todo Barranco y se conoce a mucha gente porque Barranco es un distrito pequeño, ¿no? El barranquino conoce a todo el mundo. Y pues a todos los que son de Barranco, ¿no? Los abuelos, a la gente anciana, a los locos del barrio, conoce a todos, ¿no?
Y entonces lo siguieron y dijeron, yo sé dónde está, yo sé dónde está. Y se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque iba a ser día de reposo. Ellas no se pudieron quedar, hacer nada. Pero a continuación, en el verso 56, donde termina nuestra lectura del día de hoy, dice que y vueltas, o sea, se regresaron. ¿Para qué? Se regresaron para preparar especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ok. Ellas estaban dispuestas a obedecer la ley de Dios, que decía que el sábado es día de descanso. Pero ellas sabían y habían visto que solo habían envuelto al maestro con mirras y aloes, pero que no habían preparado el cuerpo. Así que ellas dijeron, no, nosotros vamos a preparar el cuerpo. Pero, ¿qué hora es? 5 para las 6. ¡Ay, no! Regresemos a comprar los materiales para traerlos, ¿no? Especies aromáticas y ungüentos y preparar el cuerpo. O sea que vamos a tener que sacar todo el vendaje y volver a hacer toda la situación. Ellas van a comprar y dicen, ya son las 6. Entonces, ¿qué dice acá? Descansaron por ley el sábado. Y esperaron, lloraron, ¿no? Junto con los demás apóstoles seguramente, sufriendo la pérdida de Jesucristo. Todo el día de reposo conforme al mandamiento. Así que, querido hermano, hasta ahora tenemos nosotros que tener en cuenta dos grupos de personas. Un grupo de personas sería ¿quiénes? En este caso José de Arimatea, y ya sabemos que también estaba a su lado Nicodemo, ¿no? Dos personas. Y por otro lado, las mujeres. Por un lado tenemos a José de Arimatea, que era un hombre bueno, justo, era un hombre dedicado y era un hombre que no quería perder sus recursos, que no quería perder lo que tenía. Sin embargo, fue capaz de, en el momento más crucial, cuando no había nadie, o sea, en una cruz y nadie fue por él, él dijo, no, yo no voy a dejar esto así. Y sale al escenario valientemente y muestra una lealtad que no había mostrado antes. Tal vez los demás del Sanedrín que estaban con él decían, ¿qué haces? ¿Estás loco? No hagas eso, ya murió, pues, ya déjalo ahí, que se pudra junto con los demás en la fosa común. Dijo, no. Yo he sido leal a Jesús, pero atrás de las bambalinas. Ahora quiero que todo el mundo sepa que estoy dispuesto a entregarlo todo. Estoy dispuesto a entregar mi vida, estoy dispuesto a perder toda mi fortuna, incluso mi sepultura. Estoy dispuesto a eso. Y ojo que para alguien, un judío de esa época, sobre todo de esa época, el tener un entierro y saber dónde estaba tu cuerpo era importante, porque cuando venga el reino de Dios, entonces tu sepultura debía estar fija para que Dios tome y te resucite para que gobiernes con él. Así que imagínate este cuadro. Él realmente estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y por otro lado, encontramos a estas mujeres que bien pudieron ser vituperadas, insultadas, pudieron haber sido sacadas de ¿cómo se llama?, de la ciudad y poder sido lastimadas. No les importó. Fueron leales a Jesús en vida, y ahora que Jesús había muerto, ellas siguieron siendo leales totalmente al Señor Jesús. Así que, querido hermano, nosotros encontramos en este momento lo que hemos estudiado a dos grupos de personas, hombres y mujeres, sin distinción delante del reino de Dios. Los dos hombres que antes habían estado escondidas, con una fe cubierta, con una fe simulada para que nadie les critique ni les diga nada, ahora están dispuestos a mostrarse y hacer algo que antes no habían hecho: entregar absolutamente todo al Rey de Reyes. Por el reino de Dios fueron capaces de exponerse, y creemos que después fueron echados de la sinagoga, perdieron tal vez su posición política, social y religiosa, pero ahora sus corazones tenían paz. Ahora, por la lealtad que habían mostrado a Jesús, ellos tenían paz total en sus vidas. Sin embargo, nosotros vemos ahora que las mujeres también estuvieron allí. Y estas mujeres vieron de lejos lo que sucedía. ¿Con qué propósito? Después regresar y preparar el cuerpo. Les ganó el sábado, no pudieron hacerlo ese día y tal vez se quedaron con la angustia. Y a pesar de que estas mujeres lo dieron todo en vida, no renunciaron al Mesías en su muerte. Y la lealtad de su corazón permaneció allí. Después fueron bendecidas gloriosamente por el Maestro. Estos dos grupos mostraron lealtad total en sus vidas. Una lealtad
que Dios quiere que se muestre también hoy día. ¿Eres tú leal al Señor hasta exponer tu propia vida? Es el llamado de hoy día a que no solo le entregues de manera poética tu corazón a Dios. Es un llamado que siempre se hace de todas las iglesias. Ven y entrega tu corazón al Señor. Porque nosotros entendemos que el corazón es el centro del hombre y lo es todo. Pero muchos lo toman como el corazón, mis emociones. Pero no es así. Dios te llama hoy día que le entregues absolutamente todo. Tu vida, tu corazón, tu pasión, tus sueños, tus metas, tu trabajo, hijos, familia, casa, posesiones. Y no quiere que te guardes nada para ti. Y aquí lo tenemos claramente. Tenemos a José de Arimatea, las mujeres que son leales hasta la muerte. Y el Señor te llama a que tú seas leal al Señor y le entregues tu vida, tu corazón, tu pasión y todo lo que tú eres una vez y para siempre. Deja que el Señor gobierne tu corazón. Pon tu fe en Jesucristo y deja que Él haga la obra redentora en tu vida. Que Él ocupe tu lugar de castigo y redima, pague el precio de tu maldad y pecado y te abra las puertas para que puedas entrar al cielo por siempre. De tal manera que, mi querido hermano y amigo, siempre sugerimos, de manera amorosa, preocupada, porque queremos que vayas al cielo y si no lo haces no irás, que tú tomes decisión y hagas dos cosas: que pongas tu fe y que realmente te arrepientas de tus pecados. En este momento va a salir una encuesta al pie de esta línea para que tú respondas si quieres poner tu fe en el sustituto Jesucristo, quien murió por ti, ocupó tu lugar de maldad y recibió la descarga de la ira de Dios en su propio cuerpo, pagando en sí mismo tu culpa y la mía. Y si has puesto tu fe en eso, la otra cara de la moneda es tu arrepentimiento genuino. Él desea que en esta hora tú y yo nos arrepintamos de todos nuestros pecados, que los confesemos, que digamos: Señor, hemos fracasado delante de ti, te entregamos nuestras vidas y corazones y queremos seguirte por siempre. La muerte del ser humano es un pago, el pago de nuestro pecado, y Jesucristo pagó por ti y por mí. Allí, en la cruz del Calvario, fue muerto y sepultado, pero el próximo estudio veremos cómo Él resucita de entre los muertos. Señor Jesús, ponemos hoy nuestra fe en ti, nuestro corazón y nuestra vida, para que tú gobiernes todo lo que somos. Y creemos que tú has muerto por nosotros en la cruz del Calvario y nos has ofrecido vida eterna y paz a través de tu sufrimiento y angustia en la cruz. Pagaste nuestro precio y nos diste salvación y vida eterna. Prometemos, Señor, alejarnos de la maldad, del pecado que mora en nuestro corazón, y te entregamos nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.